Yari no Yusa, capítulo 793. La hora de estudio de Rizuka 2. Creo que yo también estoy ebrio de la mala suerte que he visto. Bueno, si me emborraché y pude hablar, voy a pensar que al menos me recuperé un poco. Continúo con la historia. Dijo eso, burlándose de sí mismo, y siguió. Al final, según contó, despertó con una sensación helada. Ah, ya despertó. Parpadeó varias veces con la mirada perdida, y cuando su vista se aclaró, lo que vio Itsuki fue a una semi-humana topo que le estaba sosteniendo la cabeza sobre las piernas mientras la tendía. Deseando que todo lo ocurrido hubiera sido un sueño, Itsuki miró a su alrededor y entendió otra vez que estaba encerrado en una celda dentro de una mansión noble. Logré detener el sangrado y hacerle primeros auxilios, pero... Tú eres. Yo me llamo Emia igual Nilben igual Riesela igual Tereti igual Quaris. Al igual que usted, me trajeron aquí como esclava. Aún aturdido, Itsuki habló mientras recibía el cuidado de la topo. Mientras la atendían y alguien escuchaba su historia hasta el final, Itsuki sintió una bondad que no había sentido en mucho tiempo y se le salieron las lágrimas. La topo siguió sosteniéndolo con delicadeza sobre las piernas y lo dejó dormirse con suavidad. Después de eso, al parecer vinieron días de tortura. Mira, señorita Ibiret, tú también debes darles a estos demonios llenos de pecado un golpe sagrado de expiación. No, no haré algo así, pase lo que pase. Por cierto, a Rieska, la que lo defendió, la llamaban todos los días al lugar donde torturaban a Itsuki y le ordenaban que lo azotara, pero cada vez ella lo rechazaba a gritos. Parece que ese noble intentaba enseñarle a Rieska el placer de ese juego divertido que era torturar semi-humanos. Eso ya sabe. Ese tipo de cosa en la que al inicio te niegas, pero poco a poco terminas haciéndolo y ya no puedes escapar. Pero se decía que Rieska nunca lo hizo, y aunque la golpearan con el látigo, se paraba con calma frente a ellos sin ceder. El noble se ponía muy irritado. Itsuki también decía que, gracias a esa actitud valiente de Rieska, podía creer que la justicia todavía existía en el mundo. ¡Qué testaruda! Como Rieska se negaba hasta el final, se la llevaron a otra habitación. El noble volvió y torturó a Itsuki con más fuerza, incluyendo azotes. ¡Ah! Bien. Grita más. Todavía no se ha recuperado la fuerza de Itsuki. Así se va a morir. No me respondas. Bien. Entonces la siguiente eres tú, por decir cosas de más. No creas que te vas a librar fácil. Está bien. Yo lo recibiré por Itsuki. Itsuki se levantó de golpe, y por dentro sintió alivio al pensar que por fin se liberaría del dolor, pero en ese momento dijo que volvió a avergonzarse de sí mismo. Aún así, como estaba tan maltratado que ni moverse podía, se retorcía de dolor y lo arrojaron de vuelta a la celda, donde quedó tirado. Ah, Emia, lo siento. La topo, ante la voz ronca de Itsuki, solo le sonrió con dulzura y negó con la cabeza. No pasa nada. Tú no tienes la culpa. Con esa actitud, Itsuki lloró. ¿Qué clase de farsa ridícula están haciendo los semi-humanos? Chis, chis. El noble activó el sello de esclavo y apretó a la topo. Ah. HMTH. Me muestras algo desagradable. Prepárate, porque esta noche será larga. Y así, frente a los ojos de Itsuki, la tortura contra la topo siguió durante mucho tiempo. La torturaron hasta dejarla hecha trizas. Apenas respiraba, pero aún así aguantó, y luego a los dos los arrojaron dentro de la celda, tirados en el suelo. Ah, Emia. Ja. Está bien. Itsuki. Yo. Mientras se desesperaba por la situación actual hasta el punto de olvidar los días anteriores, la cabeza de Itsuki se fue llenando por completo con la idea de la topo, que había recibido tortura también por él. La topo estaba destrozada, con el pelaje revuelto y un sinfín de heridas por todo el cuerpo. Por supuesto, Itsuki estaba igual y muy debilitado. Si intentaba usar magia, le apretaban el cuello y no se lo permitían. Aunque fuera solo un poco. Itsuki usó la habilidad de alquimia de su arco para sacar un medicamento y hacerlo rodar hacia la topo.
ungüento para heridas. Púselo, por favor. Como el noble no estaba, era necesario curar aunque fuera un poco. Itsuki pensó cómo arreglárselas usando los recursos que tenía. La topo tomó el ungüento que le había llegado rodando y, con el cuerpo debilitado, empezó a aplicarlo en las heridas de Itsuki. No en mí. Primero usted. Está bien. El ungüento hizo efecto, y las heridas de Itsuki fueron sanando poco a poco. Pero la energía no se recuperaba. Después de terminar de atender a Itsuki, la topo usó el poquito de ungüento que quedaba para curarse un poco. ¿Por qué, si usted está peor? Itsuki, que tenía media cola cortada pero ya no estaba tan grave como la topo, le preguntó. Ya no quiero tener miedo ni querer escapar. ¿Qué quiere decir con? Cuando vivía en mi aldea, un grupo de cazadores de esclavos vino en banda y atacó. A muchos los mataron y a otros se los llevaron. Y en medio de todo eso, yo temblaba de terror, sin poder hacer nada, mientras veía cómo mataban a mi familia. La topo, mirando a lo lejos, habló de su arrepentimiento. No pude hacer nada por un niño que lloraba, con sus padres asesinados frente a él. Y la mamá de ese niño estaba embarazada, pero le abrieron el vientre ahí mismo, delante de todos. Por eso ya, si hay alguien sufriendo frente a mí, si puedo convertirme en su reemplazo, entonces ya me doy por satisfecha. Esa era la realidad de los cazadores de esclavos que Itsuki escuchó por boca de la topo, y según contó, se dio cuenta de lo arrogante que había sido. Claro que pensaba abolir el sistema de esclavitud y castigar a los que usaban esclavos. Pero que los cazadores de esclavos hicieran cosas tan tristes, eso para él solo había sido asunto de otros. Como también existió en la Tierra, y como esto era otro mundo, con magia, un mundo de fantasía, él tenía una idea ligera de que no era raro que existiera la esclavitud. Ni siquiera pudo imaginar cómo pensaban y cómo vivían las personas que la sufrían. Qué justicia tan ingenua había tenido, y decía que le impresionó profundamente el corazón de esa topo, que quería salvar a otros incluso más que a sí misma. Luego, después de atender a Itsuki, la topo juntó las manos y rezó al cielo. Por favor, que el héroe del escudo salve una tragedia como esta. Con esa oración, Itsuki debió entender qué clase de existencia era un héroe en este mundo. Y al mismo tiempo comprendió cuánto esperaban los semi-humanos de Naofumi, el héroe del escudo, y cómo los de este país intentaban pisotear esa esperanza. Sí, para los semi-humanos que sufrían, la esperanza era el héroe del escudo. Si ese héroe era un humano despiadado, con eso bastaba para destruir su esperanza. Por eso el héroe del escudo tenía que ser un miserable. Itsuki recordó lo que pasó en el duelo, y le vinieron a la mente las caras del cerdo rojo y de basura. Ya entiendo, eso es lo que llaman ser humano. Ya le dije que debía comprobar con sus propios ojos qué clase de país es este. Culpar a alguien es fácil, y además divertido, ¿verdad? Si usted también es un héroe, ¿no debería ser compasivo? Las palabras del hombre conejo se le clavaron hondo en el pecho a Itsuki. Después recordó las palabras de su suegro. Es tal cual lo dice. ¿Sabes? Hay una frase que dice que el momento en que el ser humano se vuelve más cruel es cuando está convencido de que él es la justicia. Porque está convencido de que tiene la razón. Cree que todo se le permite. Esa certeza vuelve al ser humano cruel hasta el límite. Itsuki entendió en carne propia la crueldad de los que estaban convencidos de que era justo hacer sufrir a los semi-humanos. Su suegro era un comerciante de esclavos. Y aún así, los esclavos que lo admiraban de corazón, seguramente de verdad lo admiraban. El sello de esclavo marcado en el cuerpo de la topo no reaccionaba cuando hablaban mal del noble. Para Itsuki, el sello de esclavo era algo con un efecto cercano al lavado de cerebro. No puedes decirlo, pero te obliga a obedecer órdenes a voluntad. Tenía una idea vaga de que era algo así. Por cierto, según dicen, existen nobles que se azotan a sí mismos para torturar, como el que torturaba ahora a Itsuki, y también nobles que sueltan gente dentro de sus dominios como presa para luego cazarlos. En otras palabras, su suegro y los suyos tenían razón, y él estaba equivocado. El que veía las cosas con precisión era su suegro, y a él lo habían hecho ver solo lo conveniente. No, en realidad, eso era lo que más le convenía a su justicia ingenua, pensó Itsuki. Pero por más que se arrepintiera,
Ya era tarde, porque el que ignoró y rechazó la persuasión del héroe del escudo, la esperanza de ellos, y también del hombre conejo que estaba a su servicio, había sido el mismo. Y entonces ocurrió un incidente que rompió esos días de tortura para Itsuki.